podría tomarlo como el desafío de cualquier ciudadano, pero en nuestro caso se espera mucho más que de cualquier ciudadano. Ustedes son o están por ser rápidamente universitarios. Y yo copié para el principio y para el final de la charla, copié dos partes de lo que se conoce como el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires. Tiene unas bases muy breves, tienen 5 o 6 títulos, me parece que están tan bien redactadas y dicen cosas tan importantes que me parecía que no estaba fuera de lugar recordárselas o presentárselas a ustedes acá. Una es que la Universidad de Buenos Aires tiene como fines la promoción, difusión y preservación de la cultura. Acá está la palabra clave del título en la que vamos a profundizar. En el segundo punto de las bases, esta es la primera página del estatuto, dice que contribuye al desarrollo de la cultura, entre otras cosas haciendo investigación científica, pero de varias maneras más. El tercero, súper relevante para ustedes en su estado de desarrollo intelectual, es que la universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados. La universidad no son las paredes de la universidad, la facultad no es el campus tan bonito que tenemos, no son los edificios, el mejor o peor estado de conservación, no son las aulas, no son los cañones de PowerPoint, es la gente. Y la gente incluye a los graduados, incluye como alumnos, claramente, eso lo saben todos, pero también se espera participación de ustedes en esta comunidad intelectual una vez que se haya graduado. Bueno, y el último de los títulos que está acá, hay dos más, son 6, si no me equivoco con las bases, dice, muy relevante para los temas que tenemos que hablar nosotros, que la universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa. Pero, el último renglón, los últimos 3 dicen, eso no quiere decir que se desentienda de los problemas sociales, políticos e ideológicos. Está para estudiarlos. Que se desentienda, yo lo leo como no toma posición, no hay una posición oficial de la UBA sobre los agroquímicos, no hay una posición oficial de la UBA sobre el aborto. ¿Sí? Pero es nuestro mandato tratar estos problemas difíciles. Entonces lo que yo voy a hacer es presentar una lista de problemas ambientales más enfocados en los problemas ambientales mundiales, generales, de los cuales entendemos ajenos, y después voy a ilustrar con uno de esos problemas, lo que se llama los cambios en el uso de la tierra, que nombraba Diana Perini. Con ese problema voy a ilustrar, lo voy a usar como ejemplo para mostrar qué son esas barreras de las que hablo para pensar más claramente y tomar mejores decisiones a futuro. Entonces, bueno, el tema del hambre, por un lado, estos números se los copié a un funcionario de la FAO en la de la semana pasada en la bolsa de cereales. Más frescos no pueden ser. Él dijo, hoy hay alimentos suficientes. Si ustedes hacen la matemática elemental, cada persona por año tiene 330 kilos de cereales para comer, 9 kilos de carne de todo tipo sumadas, excepto pescados, de los cuales hay 23 kilos por persona. Haciendo unas cuentitas muy fáciles de nutrición, eso alcanza para alimentar a la población mundial. El problema, obviamente, es que hay un montón de gente que no tiene acceso, la palabra que se usa en este contexto, que no lo puede pagar, que no llega a alimentarse de esto que educativamente alcanzaría. En América Latina y el Caribe, hace 23 años había 65 millones de personas en una categoría que se llama subnutridos, o 15% de la población. Últimamente ese número bajó de 65 a 49 millones y ellos representan el 8% de América Latina. En este mapita de la FAO se ve claro que América Latina no es el principal problema, todos sabemos que el principal problema está. Una cosa interesante de estos números, uno podría decir, si quisiera maquillarlos un poquito, es que el hambre bajó a la mitad de América Latina, de 15 a 8% de la población. Pero el reloj de población sigue corriendo, por lo cual es menos gente, pero no es la mitad de la gente. No bajó a la mitad. Si vamos a mirar el mundo, en esta escala, las desigualdades son obvias. Estos dos ejes que están acá son dinero, PIB per cápita con dólares actualizados. Esta es una foto de 2010, los actualizados es relevante en los países. Y acá dice salud, un medidor muy grosero e importante de salud, que es la expectativa de vida de los recién nacidos. El eje sale de 45 años, llega hasta 80.
85, el Japón, todos estos puntos azules corresponden a África, y el eje horizontal de ingresos per cápita además es logarítmico, con lo cual el ciudadano de la India promedio, según este eje, está ganando el doble, tendría un ingreso, si estuviera equitativamente, el doble que uno de Etiopía y la mitad de uno de Brasil. Es un eje geométrico. Si esto funciona, vamos a ver un experimento, aunque no se lleven ningún mensaje de la charla, por lo menos se van a llevar un juguete que funciona. Sí. Este gráfico está sacado, el que mostraba recién, está sacado de un sitio que les recomiendo calurosamente, se llama Gapminder. ¿Sí? Habrán escuchado la expresión mind de Gap, preocupate por la diferencia. Ese sitio tiene información muy bien procesada, pulida, actualizada, con citas de las fuentes. Uno va en el sitio a estos cuadraditos que hay en la base de los ejes, saca la tabla Excel y la fuente de la que recogieron los datos. Y bueno, yo lo voy a usar para ilustrarles una cosa que me parece útil, que es mostrar cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 200 años, dónde estamos parados en ese contexto. Si ven el número de fondo, el año final del año que está graficado ahí es 2009, y si esto anda, deberíamos ver una historia de 200 años, movimiento de los ingresos per cápita, ahora con el tamaño de los países siendo proporcionales a su población. Vayan viendo, acá está China, acá está India, obviamente no tenemos estos círculos rojos, y está claro que en una mirada a vuelo de pájaro hay razones para ser optimistas. Las expectativas de vida siguen creciendo, el ingreso per cápita fue creciendo, y entonces estarían las cosas bastante bien. Si no fuera, porque este gráfico tiene una dispersión enorme. Y esa dispersión está en la escala más grosera en la que tenemos estadísticas, que es a nivel país. Ahora, ¿a usted le parece que eso no será cierto también a nivel dentro del país? Veo pequeños asentimientos, no veo ninguno. Hay información en este sitio y en muchos otros que muestran que las desigualdades dentro de cada país son casi tan grandes como entre países. El ciudadano promedio de la India es tanto más pobre que el ciudadano promedio de Suiza, como la diferencia que hay entre el 5% más rico y el 5% más pobre, estoy inventando, de Brasil, por ejemplo. Esas diferencias siguen existiendo. Entonces, está claro que el mundo cambió, y no cambió solamente en la escala de 200 años. Si esto funciona, podemos llevar el cursor a un año que por ahí a ustedes no les dice mucho. El año 60, no habíamos nacido, nació en el 60, en el año 60 esta era la situación. Así que el mundo no solo cambió en 200 años, el mundo en 50 años también cambió un montón. ¿Sí? Miren. Mayor tamaño del círculo es más gente que se mueve, más demanda sobre los recursos, no solo el círculo crece, sino que se mueve para arriba y para la derecha. Hay presiones sobre los recursos. Bueno, este es el jueguito del Gapminder, pero vale la invitación a visitarlo con tiempo y a ver, hay un montón de información muy rica ahí. Entonces, este era el mundo de 1800, este es el mundo para esos indicadores de esos de 2010. Y lo que ha pasado, bueno, son cosas que sabemos, somos más urbanos. Hace 2 o 3 años, si no me equivoco, la población urbana superó mundialmente a la población rural. Mega tendencia que sigue creciendo a nivel país, a niveles finos, pero a nivel mundo hoy hay más población urbana que población rural. Eso no era cierto cuando ustedes nacieron. Somos más carnívoros, puse ahí, que quiere decir que no solo demandamos más comida, sino que demandamos comidas más variadas. No solo carne, que una cosa que se llama ley de Bene, aumenta los ingresos, aumenta la calidad de la dieta. Y entonces, por el lado de la comida y por 10 ejemplos que voy a dar ahora, una lista de 10 ejemplos, podemos decir que algunos de los problemas ambientales más acuciantes que tiene el mundo están relacionados con el agua. Si tenemos la necesidad, la dependencia de los recursos naturales para alimentar a esa gente, pero del modo que lo hemos hecho, como ustedes conocen, la revolución verde,
su vez generamos más progreso. Entonces, de cualquiera de los dos lados que uno lo mire, el agro es parte de los problemas y por lo tanto su responsabilidad también es parte de la solución y ahí es la diferencia. Entonces, ¿por qué digo que, en qué me baso para decir que algunos de los programas ambientales más importantes están basados en el agro? Bueno, me baso en este gráfico tan ilustrativo de un montón de autores publicados hace 3 años nada más, en el que ellos proponen estos 9 indicadores, esta es una figura de 9 caras, 9 indicadores de la salud del planeta, del estado del planeta, 9 cosas a las que no deberíamos dejar de prestar atención, así como el médico mira la temperatura, el colesterol bueno, el colesterol malo, los triglicéridos. Esas 9 indicadores son los primeros que habría que mirar y los que habría que trabajar con el próximo. Hay cosas más o menos relacionadas con el agro como la contaminación química, igual que el digo que Karina acá cerca del centro, cerca del verde es bueno, alejándose del centro es malo, ¿no? Igual de entonces, contaminación química no hay un indicador, pero ellos dicen no se olviden, no tenemos una buena medida de escala global. Cambio climático, acidificación del océano, ozono estratosférico. Muchos de esos tienen que ver con el agro, pero no exclusivamente. Pero miren estos otros. Ciclo del nitrógeno, claramente fuera de la zona permisible. Esto tiene todo que ver con la fijación industrial del nitrógeno y entonces la entrada de formas activas a la circulación. El hombre ha duplicado la velocidad de circular del nitrógeno en el planeta en relación a la formación natural. Es un tema. El fósforo no llegó al mismo nivel, pero ahí está. El uso de agua dulce, la pérdida de biodiversidad, claramente que nos muestran como más urgente y importante, y los cambios en el uso de la tierra, que acá quedan tímidamente ahí adentro, pero yo en realidad no lo separaría. Ustedes saben que la primera causa de pérdida de biodiversidad es la destrucción de hábitat. Y la destrucción de hábitat, cuando lo vemos en el lado productivo, es el mayor uso de la tierra. Dos más que ellos no listan, pero me parece que no deberían quedar fuera de la lista, es el agotamiento de recursos fósiles. Tenemos una agricultura, una industria, una actividad basada en recursos fósiles, y ustedes saben que la producción agropecuaria no es una industria diferente de ese sentido. Cosecha luz solar, pero usa un montón de elementos fósiles. Entonces acá está la famosa curva del pico del petróleo, la curva de Hoover, en la cual queda claro que los niveles de producción a futuro no van a poder aumentar, va a ser muy creativo con las fuentes de energía, petróleos más caros, más lejos, más profundos, más difíciles de conseguir. Y para que no se olviden, como profesionales relacionados con el agro, nuestra fuente de fósforo también es fósil. Y alguien dibujó una curva de pico de fósforo que prevé que dentro de 10 años o menos va a alcanzar el pico de producción. Son los fósiles que además tenemos lejos, no tenemos mucho en Argentina. Bueno, entonces mi argumento es que el mundo cambió, los problemas ambientales están relacionados con el agro, pero también que algunos de los problemas son ambientales. Acá como siempre igual que ambientales quiere decir igual a culturales. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra definición de ambiente, o el ambiente como lo veo yo, no es la ecología, como se decía hace unos años, es el cruce entre las cuestiones de la biología del planeta y el uso humano, la sociedad. Y entonces, mi argumento, mi tesis, mi posición es que todo lo relacionado con el ambiente es cultural. Porque hablamos de ambiente, hablamos de problemas medioambientales en ese diccionario, porque hay gente en el planeta. Si no, serían problemas ecológicos, problemas abstractos de sistemas biológicos. Hice mi pasada por el diccionario para asegurarme que estaba más o menos bien con esto de usar livianamente el término cultura, y me encontré con la teoría que la primera acepción de cultura es cultivo. Esto queda un paquete para usar en alguna conversación en una embajada. Si uno como agrónomo se siente que viene de un medio un poco demasiado técnico, puede ser bueno, pero si cultura es lo mejor que tiene una sociedad, el diccionario dice que lo mejor que tiene una sociedad es el cultivo de la tierra. Las acepciones más comunes de cultura, cuando uno piensa en una persona culta, bueno, sabían que tiene relación, contacto con el arte, con la ciencia, con lo mejor de una época. Y yo agregué acá sin mucha vergüenza de corregir o agregar al diccionario, lo que yo tengo por cultura también incluye valores que están nombrados, incluye creencias, incluye intereses.
que tenemos, mi definición de cultura social es lo que tenemos como miembros de una sociedad. El lenguaje es parte de la cultura, pero la economía también es parte de la cultura. Bueno, y entonces en problemas ambientales está claro que los problemas ambientales tienen cuestiones culturales atrás. Acá está este señor, evidentemente un jubilado de Florida con camisa a cuadros, diciéndole a un agricultor pobre y flaco con su burrito centroamericano: no cortes el árbol porque vas a aumentar el efecto invernadero. La deforestación contribuye al cambio climático y el señor, por si queda alguna duda, tiene un auto enorme que tira dióxido de carbono y gases y partículas sucias también. En lo que yo me voy a basar, o lo que me basé, que era un poquito un chiste en un momento entre docentes, esto de las dos culturas del título, en realidad me lo copié de alguien y pensé que quedaba un poquito en el chiste intelectualoso, pero copié a un señor que se llama Charles Snow, que en el año 59 dio una conferencia, y él dijo, en ese momento, si lo leen con cuidado, que no es que yo publicite el libro, ni mucho menos, me encanta con el libro así, ¿no? Él dijo que esto de las culturas que él iba a decir, lo había visto un poco por casualidad, no sé, porque era pobre, entonces tenía que trabajar de científico, pero en realidad quería ser escritor, y lo que hacía era de día trabajar en el laboratorio. 1959, fíjense, era el auge esto era en Inglaterra, la Guerra Fría, era físico, había participado en el desarrollo del radar durante la Segunda Guerra, un momento que la tecnología era una cosa muy, muy visible, muy de todos los días para la gente, el inicio de la televisión, cosas así. Él decía: bueno, yo hablo con los científicos de día y cuando me voy de tragos a la noche con mis amigos más literarios, el estilo de lo que hacía el sábado cuando se fue con su beca de estudiar física en París, me doy cuenta que ni conocen los nombres de los científicos ni conocen los nombres de los pintores, y no es solo que me pongo incómodo, sino que esto, dice él acá, lo veo como un obstáculo para la solución de los problemas que tenemos por delante, porque estamos subusando el mejor material humano que tenemos. Los sajones no tienen mucho problema en eso de decir mejores personas, peores personas. Pero el mejor material humano que tenemos, el más valioso desde el punto de vista de lo que tienen en la cabeza, que es lo que más valoramos, no se están comunicando entre sí. Y eso tiene unas consecuencias muy prácticas. Si yo creo que lo caricaturicé con una tapa de uno de los libros, hicieron este arte de la tapa en el que hay dos figuras religiosas que se dan la espalda, cada una con su tabla y su verdad. Y se da la espalda y no se comunican, dice el señor Snow. Y eso se traduce en que él se queja: los científicos perdimos el título de intelectuales. Los intelectuales son los escritores, los intelectuales son los periodistas de investigación, los intelectuales son los pintores. ¿Por qué los científicos no nos llaman intelectuales? Si usamos más bien de acá hasta acá, igual que ellos. Y por el otro lado, esta idea de que la racionalidad está sobre la ciencia, como si las humanidades o las ciencias sociales, o no, las ciencias con un énfasis más social, la filosofía no tuviera componentes racionales, como si solo la ciencia fuera racional. Bueno, entonces uso esta caricatura del señor Snow sentado arriba de un puente que une un busto de un filósofo antiguo con un microscopio para ilustrar esta idea de entender el puente. Y los ejemplos de... Este es mis dos diapositivas centrales y el argumento central. Los ejemplos de esa falta de comunicación están en el nudo, en el ombligo de los problemas que me parece que tenemos que enfrentar y a la vez no estamos discutiendo. No estamos dejando de discutir con los sociólogos, los antropólogos y los filósofos, como profesionales más técnicos, cuestiones de detalle. Estamos dejando de discutir cosas relacionadas con el ámbito de la población, cosas relacionadas con la energía, con el mantenimiento de la biodiversidad del planeta, con la biotecnología y los organismos genéticamente modificados, y sobre lo que Daniel Tomasini llamaba business as usual. Tenemos que seguir con la economía como está, tenemos que replantearnos las reglas del juego. Y entonces yo, un poco como caricatura, puse dos columnas que se llaman "Está todo bien" y "Está todo bien". Después de arrancar, leyendo el libro, me di cuenta que Snow decía la cultura más del lado científico es en
una cultura optimista. Estamos bien. La agricultura industrial está alimentando el planeta. Está permitiendo alimentar más gente que nunca. Todo el mundo se va a beneficiar. Malthus no tenía razón. No hay un techo, la tecnología nos va a salvar. Cuando se acaba el petróleo ya al parecer ya se está trabajando en energías y los biocombustibles van a contribuir a eso. Del otro lado del punto. Solamente el agroecológico sustentable. Es una locura seguir con el modelo de agricultura industrial explotativa. Que haya comida no quiere decir que todo el mundo coma. De los 7.000 millones de habitantes, 3.000 millones están comiendo mal. Y de esos 3.000, 1.000 están claramente subnutridos, con problemas graves de desarrollo. Eso no es una noticia. La biotecnología está y seguirá hablando milagros. Los organismos genéticamente modificados deben suprimirse. Los riesgos son demasiado altos. No podemos no discutir estos temas. Y ustedes están centrados en el lugar, en realidad el único lugar en el que tenemos asegurada la libertad para discutirlos. Entonces les voy a dar un ejemplo relacionado con el primer rengloncito, de qué modo deberíamos hacer agricultura y cuánto deberíamos hacernos más agroecológicos o orgánicos. Para mostrarles cómo el vocabulario a veces es el obstáculo, pero no el obstáculo para razonar, porque uno no llega a reunirse con gente que use vocabulario distinto. Entonces, ¿qué digo cuando digo uso de la tierra? Estoy pensando en realizar un concurso en algún momento para encontrar un nombre mejor. Si uno dice calentamiento global, todo el mundo sabe de qué habla. Si uno dice, alguien dice agrotóxicos, todo el mundo sabe de qué habla y además qué posición tiene. Uso de la tierra, cada vez que lo saco, incluso entre amigos hermanos me dice, ¿y qué querés decir por uso de la tierra? Y yo digo, ¡ah! Es el cambio global más importante hoy en el planeta. 3/4 partes de la superficie terrestre libre de hielo tiene gente, cultivos, animales o algo relacionado con la producción. Eso es uso de la tierra. Nada, vos pensás decirlo, pero no, nosotros que no lo hemos visitado suficientemente. No sé, habrá que hablar de ocupación de la tierra, hablar de apropiación de los frutos de la tierra. Se lo dejo a ustedes eso, que claramente encontrar es una palabra mejor. Bueno, entonces, de eso, a esto espero que hayan entendido bien, si no, me enojo. De eso quiero hablar, porque hay las dos culturas se ven muy claramente en este problema. Un debate que por ahí fue ajeno a ustedes, pero que les quiero ilustrar y mostrar las palabritas clave que me parece que son parte del obstáculo, para después mostrarles con 4 o 5 datos de dónde me parece a mí, o cómo me parece a mí que se debería empezar la discusión. Y no la vamos a cerrar, porque son discusiones políticas. Entonces, la información es parte del mensaje. ¿Cómo voy? Bien de tiempo. ¿Me falta? Uy. Bueno, entonces, las dos posiciones extremas en lo intelectual se plantean así. Desde la columna derecha, que sería más bien la izquierda en muchos sentidos, no podemos seguir haciendo agricultura industrial. Las deseconomías, los costos ambientales, las porquerías que tiramos, la dependencia de los combustibles fósiles es insostenible. Hay que hacer otra cosa. Me voy del otro lado del puente. No hay modo que no hagamos otra cosa porque esa es la que nos ha permitido alimentar al planeta y cada 30 años más o menos estamos multiplicando la población. Si puede tener poco, lo multiplicaremos en 40. 10.000 millones es mucho, de todos modos, aunque no crezca más. Y por el otro lado está esa idea, pues está la idea que no voy a profundizar acá porque ustedes son casi hermanos de que la agricultura intensiva debería hacerse en las mejores tierras, uso más eficiente de los recursos. Entonces surgió este vocabulario, que no sé si lo han escuchado alguna vez, con esta idea de que hay una suma cero de superficie y la ponemos como producción o la mantenemos como natural, y que entonces la intensificación, especialmente si se hace bien y se hacen los mejores suelos, lo puse en inglés porque es como bien escrito el debate, reduce el ahorro de tierra.
intensificar los sistemas de producción por la línea que seguimos, por el lado que voy a hablar de demás, ¿no? Porque venimos, es el modo de salvar la biodiversidad que nos permite ahorrar tierra. El otro vocabulario del otro lado es no. Tenemos que diversificar, tener prácticas agroecológicas e integrar eso en sistemas seminaturales, por eso lo de clarito. Compartir la tierra, integración y no segregación o separación. Esto tiene dos supuestos muy fuertes. Uno es que hay dos categorías de uso, ese es el supuesto de la primera figura, que si haces una cosa no haces la otra, y si dejas de hacerlo automáticamente vas a hacer algo natural. Y el otro es que necesitas más área cuando haces algo agroecológico porque rinde menos. Bueno, ese es todo un debate que tenemos que tener. No está claro. Sí, depende muchísimo de la situación, de qué llamamos cada cosa. Por un lado, porque el planeta es mucho más complicado. Este es un esquema de un trabajo publicado en una revista de ecología hace 4 años, en el que proponen biomas antropogénicos. No hay sistemas cultivados y no cultivados. La densidad de población va de izquierda a derecha en esos biomas. Y la agricultura, que es esto verde acá, está en todos. Está preparada con pasturas, está metida en los suburbios de las ciudades. No hay dos tipos de sistemas. Ahí, según ellos, esta lista, no sé, más de dos. Y lo otro es eso de que el cultivo agroecológico es una utopía. No, hay un señor chileno agrónomo que está en la Universidad de Berkeley, que escribe libros, que da cursos, que publica en revistas con estándares más estrictos sobre agroecología, y un resumen, no de otra fuente independiente. Esos trabajos muestran que la moda de pasarse a agroecológico versus tecnología más estándar está del 1 para la derecha. Los aumentos de producción son más que posibles y están documentados. El problema con esto no es que no haya datos, es que esto se vuelve una guerra de vocabulario, porque entonces alguien tomando un esquema puede decir, bueno, entonces yo trabajo con el TIEI, está claro que la agricultura agroecológica de alta calidad es lo que tenemos que expandir para así dejar de hacer esta cosa que vos llamás lo eficiente, pero es la agricultura industrial destructiva. Están estas cosas de vocabulario atrás, entonces no te leo. Si vos decís eso, yo no te leo, no me entero. Y el problema como sociedad, como planta, es que no solucionamos los problemas. Todos saben que fue Norman Borlaug, ¿sí? Padre de la Revolución Verde, Premio Nobel de la Paz. Norman Borlaug decía, bueno, cuando la Revolución Verde empieza a dar frutos, lo que vamos a ver es que los rendimientos van a haber aumentado en el tiempo, por lo tanto la superficie que necesitamos cultivar va a bajar y el precio de los alimentos van a bajar. Es decir, él ya proponía el ahorro de tierra. Cuando uno mira los datos, los rendimientos subieron, no hubo duda, este periodo de 1970 a 2005. Algunos precios, por lo menos hasta el 2008, tenían una tendencia, si no a bajar, por lo menos a no aumentar. Pero la superficie agrícola no bajó. La superficie agrícola durante gran parte de la producción mundial de la agricultura industrial aumentó y después se estabilizó. Entonces uno puede decir, bueno, ¿se ahorró tierra? Bueno, no, pero depende de con qué la compares. Porque en este mismo periodo se duplicó la producción agrícola. Entonces uno puede decir, bueno, nos ahorramos la otra mitad que no está acá. Estamos produciendo el doble en la misma superficie. ¿Sí? Es un ahorro en relación a lo que habría pasado. Y eso tiene como... ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué si los alimentos rinden más por hectárea, no hacemos menos hectárea, conservamos biodiversidad y comemos todos bien de todos modos? Bueno, porque el agro no es solamente una fuente de alimentos, es un tema de la necesidad de la demanda. Si viviésemos en una isla con una población fija y solo comiésemos los productos que cultivamos, una vez que cosechamos lo que nos hace falta, el resto no tendría sentido y lo dejaríamos tierra. Pero el tema es que cuando aparece una tecnología, esto se llama efecto rebote, una tecnología en la que con los mismos insumos se logra más producción, generalmente la reacción económica no es, bueno, reduzcamos el uso de insumos para seguir produciendo. No. Aprovechemos esta nueva tecnología y con la nueva innovación produzcamos más con la misma eficiencia de uso de los recursos. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque los productos agrícolas tienen otras demandas que no son solamente la comida. La demanda no es totalmente
se abarata con la nueva tecnología, la demanda va a subir. Y entonces, lo que pasó es lo que muestra la barra de abajo. Ni se ahorró tierra, ni se bajó la intensidad de uso, se aumentó la intensidad de uso en más tierra. Y esto no es algo que nos toque por encima, porque esa tierra está en Latinoamérica. Les ahorro el dato del mundo. Esa tierra está en Latinoamérica. Entonces, este trabajo que hizo de comparar el periodo ese mismo, 1960-2005, demuestra que sí, hubo focos de intensificación de la agricultura, y de eso va a hablar Fede, pero también hubo focos de extensificación, digamos, hay una frontera por conquistar. Y eso no es casualidad. Esta es la lista de los países que tienen. Y en los países desarrollados sí se ahorró tierra, por lo menos se siguió cultivando más. La tierra cultivada se duplicó en Latinoamérica. De los 10 países con más de 10 millones de hectáreas de tierra arable, 5 o 6, esta lista de 13, creo que son, 5 o 6 son de Latinoamérica, de Argentina. De tierra en uso, perdón, en uso. Y el plan nacional es seguirlo usando. Si esta barra está en FAO, calcula que usamos 30 y pico, 35 millones de hectáreas, y para el 2050 vamos a usar 40 y pico. Eso está en perfecta línea con lo que dice el plan, un plan muy participativo del gobierno nacional. Hasta el 2020 dice, sí, vamos a pasar de 33 millones a 42 millones y además aumentar la clasificación de uso. Entonces, poniendo ahora el foco más en los números de Argentina, me gusta hablar de la hectárea que cuidamos, porque somos más o menos 40 millones y tenemos más o menos 40 millones de hectáreas de combustible. Esto es lo que tiene la persona promedio del planeta. Media hectárea. Nosotros tenemos una, o sea que cuidamos una, pero entre comillas es nuestra la mitad. La otra mitad se la estamos cuidando a alguien más que la va a necesitar para comer. Esto es hoy, es cultivable. Si hablamos de cultivable, de nuevo, potencial, Argentina está en una lista muy corta de países que tienen un montón de hectáreas todavía potencialmente en uso. Este es Brasil. Pero además de países africanos están Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. Latinoamérica es el lugar donde estamos haciendo las cosas. Y entonces, si hacemos un pequeño ejercicio de extrapolación al 2050 y pensamos que va a haber 50 millones de argentinos y que en algún momento vamos a estar cultivando esos 100 millones de hectáreas, es una decisión muy gruesa, que está por delante de nosotros. Tenemos una hectárea que cuidamos, pero ustedes, su generación, tienen una hectárea que toca vigilar. Es la hectárea que podría entrar en producción y tenemos que seguir como país que hacemos. Y como corrió el relojito, la hectárea por persona en el planeta se achicó. En 2050 ya no es media, es un tercio. O sea que de las dos, vamos a estar cuidando 1,7 de las que tiene que comer otra gente, no argentinos. Y para poner, me parece que los 100 millones son un poquito abstractos. Estamos hablando de un puesto en un cuadrado todo junto, es un cuadrado de 1000 kilómetros de largo. Lo que tenemos los argentinos para cuidar. Con mucho menos, con algo así como la mitad del 1% de la población mundial, tenemos una proporción enorme de tierra que su uso no es un problema ambiental, un desafío ambiental, todo lo que está diciendo. Acá lo salteo. Esta es la resumen que es una tabla, hay 2 o 3 después. Entonces, mi resumen, para estar seguro que llegaba, es que el señor Snow dice sí, para que los debates importantes se inicien, hay un obstáculo de comunicación entre dos culturas, la de la agroecología y la de la agricultura industrial. Las cosas nos piden que intensifiquemos sustentablemente, este término que usó Daniel Tomasini, está escrito en todos lados. Y experimentos que muestran que eso no es necesariamente así, que hay reglas de comportamiento predictibles con las cuales, por ejemplo, hay grandes pesquerías que estaban casi en extinción que han solucionado sus problemas por seguir un conjunto de reglas que ella abstrayó. Ella miró los casos de éxito y los casos de fracaso. Y entonces puse este esquema acá para acordarme de destacar que hay 5 cosas que hay que hacer. Y la información técnica, científica, es una de las 5 cosas. Tiene que estar clara, pero esa es una reflexión necesaria, no suficiente.
Más o menos por el mismo lado hay cosas en literatura un poco más científica sobre uso de recursos naturales, qué papel tiene la ciencia. Y un poquito más lejos que nosotros, este señor fue citado en círculos económicos porque es un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía. Porque él, ¿qué dice? ¿En qué trabajó? Trabajó en lo que se conoce como sesgos cognitivos. Que lo que vemos depende del cristal de los anteojos que tenemos puestos, dónde estamos parados. Y esos sesgos cognitivos son en parte predictibles. Acá hay un libro que nosotros se llama Predictiblemente Irracional. ¿Sí? Todos somos más optimistas en el uso del tiempo, por ejemplo, cuando la tarea es propia. Todos nos vemos más lindos en el espejo, somos más hermosos que el promedio. Hay un montón de sesgos para un lado y para el otro que tienen que ver con actitudes muy importantes sobre el uso de recursos en la economía. Y esos elementos están en estos teóricos del uso de la tierra. Bueno, entonces volviendo a nuestro estatuto, no perder de vista que tenemos que mirar qué están haciendo en otros lados, no creernos que somos totalmente originales, novedosos, independientes. La extensificación del uso intensivo de la tierra que se dio en Argentina es una tendencia mundial de la que somos parte, somos un poquito más y mucho más chico que Brasil. Eso ocurrió por dejar hacer, en mi opinión. La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura, y les acabo de contar un ejemplo que entiendo yo por eso, que cultura es comunicarnos. Y en el último, una pequeña publicidad, que es nuestra obligación, me salté el punto 5 que era de extensión, el punto 5 habla de la extensión, y nuestra obligación como universitarios que recibimos una educación pública que alguien pagó por nosotros mucho menos, es estudiar y exponer objetivamente nuestras conclusiones sobre estas cosas. No porque haya una verdad de la facultad de economía, de la facultad de ecología o de nuestra demografía sobre esto, sino porque es nuestro trabajo juntar estos elementos y examinarlos a la luz de los problemas centrales. Y un lugar, porque a mí me parece que eso tiene que ocurrir, la revista de la facultad. La revista de la facultad cambió su nombre por mandato de la Comisión Directiva hace poco y se llama Agronomía y Ambiente. Si acá dentro y en ese lugar no discutimos estos temas, yo creo que no hay otro. Los docentes investigadores estamos obligados a publicar y se califica lo que hacemos por en qué lugar se publica. Pero a mí me parece que es un debate argentino. Bueno, muchas gracias.